La historia de hoy comienza en 1872 con un barco que fue encontrado a la deriva sin rastros de su tripulación. El misterio se convirtió en una leyenda urbana y los intentos de la ciencia por tratar de explicar lo que para muchos era obra de algún monstruo marino fueron vanos. Años más tarde, la misteriosa desaparición de un grupo de exploradores en la Unión Soviética volvió a desafiar a la ciencia y los intentos por explicar qué pudo haber pasado, una dinámica que recientemente se ha repetido para tratar de entender cómo es posible que un avión de pasajeros haya desaparecido sin dejar rastro. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lascienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Germaína Araya, Hernán y Lucas Castillo, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, la familia Flores Noguer, Christian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Michelle Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanuso Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, José Luis Ulloa, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, David González, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Claudia Torres, Cosca Ibanya, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíes Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Emma y Ana Llenero, Paula Lagos, David Pelao Pérez, Katia Ramírez, Marigen Narea, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Maricruz Ormeño, Los Piñones Guísica, Joel Moya, Rodrigo Salas y Luciano Santana. Una fría mañana en el invierno de 1980, un niño llamado Brian Ingram caminaba por la orilla del río Columbia, en el noreste de Estados Unidos. Estaba explorando la ribera, como lo hacía a menudo en busca de tesoros escondidos, cuando algo inusual llamó su atención. Entre la maleza y el barro, encontró varios paquetes de billetes de $20, $5.800 en total, sucios y algo desintegrados, pero claramente identificables. Lo que parecía un hallazgo casual de una pequeña fortuna para un niño de 10 años, muy pronto se convirtió en una de las pistas más desconcertantes sobre un misterio que había estado en el centro de la atención pública casi una década antes. Luego de reportar el hallazgo del dinero a las autoridades, estas confirmaron que los billetes correspondían a parte de los $200.000 que un hombre llamado D.B. Cooper había recibido como parte del acuerdo para liberar a los pasajeros de un avión que había secuestrado en 1971. El simple hecho de que los billetes aparecieran, a pesar del paso de los años y las inclemencias del tiempo, reavivó las llamas del misterio. Para aquellos que no conocen la historia de D.B. Cooper, su caso es uno de los mayores enigmas no resueltos en la historia de los secuestros aéreos. El 24 de noviembre de 1971, un hombre que se presentó como Dan Cooper abordó un vuelo de la Northwest Orient Airlines con destino a Seattle. Durante el vuelo, Cooper secuestró el avión y, armado con una pistola, exigió $200.000 en efectivo y 4 paracaídas, a cambio de liberar a los 36 pasajeros del avión. Tras recibir el dinero y los paracaídas en Seattle, Cooper liberó a los rehenes y volvió a bordo del avión, el que despegó rumbo a México. Sin embargo, nunca llegó a su destino. Aproximadamente una hora después de despegar, y mientras el avión cruzaba una zona remota sobre el estado de Washington, Cooper abrió la puerta trasera del avión en pleno vuelo con el dinero en su poder y se lanzó en la oscuridad de la noche. En su salto, lo único que dejó atrás
fueron algunas huellas de un hombre que parecía saber exactamente lo que estaba haciendo. A pesar de la intensa búsqueda en los años siguientes, nunca se encontró ni un solo rastro de Cooper, ni tampoco los $200.000 del rescate. ¿Había sido el crimen perfecto? El caso pasó a formar parte de las historias más sorprendentes en la historia criminal de Estados Unidos, pero lentamente fue cayendo en el olvido, hasta que Brian Ingram encontró los billetes en el río. Aunque la aparición de los billetes generó más preguntas que respuestas, fue una pista crucial. ¿Por qué apareció solo una fracción del dinero? ¿Había sobrevivido Cooper al salto o murió durante la caída? ¿O tal vez había logrado escapar a un escondite sin poder regresar por el resto del dinero? Lo que hacía aún más enigmático el caso fue el hallazgo de que los billetes encontrados por Ingram no solo coincidían con el dinero del secuestro, sino que también habían sido sometidos a la exposición al agua y al barro, lo que sugería que habían sido arrastrados por las corrientes durante un largo periodo de tiempo. No obstante, nada de esto explica por qué solo ese monto de dinero apareció y por qué Cooper nunca fue encontrado. La búsqueda de más pistas o incluso de los restos de Cooper continuaron, pero ninguna de las hipótesis sobre su paradero llegó a una conclusión definitiva. Algunos sugirieron que Cooper había muerto en la caída, pues la zona en la que saltó está repleta de bosques muy densos y colinas bastante escarpadas, donde el aterrizaje abrupto de alguien que tal vez no tenía experiencia en paracaídas podría ser mortal. Otros creían que había logrado escapar y desapareció en alguna parte del noreste del Pacífico, manteniéndose fuera del radar de la ley y gastando su dinero con mucho cuidado. El caso de Cooper es solo uno de los muchos misterios vinculados a la desaparición de personas en circunstancias desconcertantes. Si bien el enigma de su paradero nunca se ha resuelto, el hallazgo de los billetes reavivó la atención sobre este caso, impulsando nuevas hipótesis y manteniendo viva la fascinación por este episodio de la historia criminal en Estados Unidos. Este misterio tiene además varios paralelos interesantes con otros casos de desapariciones inexplicables. Todos estos casos comparten algo similar: la incertidumbre, el deseo humano por encontrar respuestas a lo inexplicable, el impulso por llenar los vacíos con explicaciones, incluso las más inverosímiles, y la necesidad de cerrar lo que no parece tener fin, como el caso de Cooper. Lo interesante es cómo la ciencia se ha involucrado en todos estos casos, intentando aplicar métodos de investigación para arrojar luz sobre lo desconocido, pero siempre con la conciencia de que, en ocasiones, el misterio persistirá más allá de nuestro entendimiento. En 1872, un barco mercante llamado Mary Celeste fue encontrado a la deriva en el Atlántico. Este velero había zarpado apenas un mes antes desde Nueva York rumbo a Génova, Italia, cargado con barriles de alcohol industrial. A bordo iba una tripulación de 10 personas, incluido el capitán Benjamin Briggs, su esposa Sarah y su pequeña hija Sofía. El 7 de diciembre de 1872, un barco canadiense navegaba por el Atlántico cerca de la costa de las Islas Azores cuando la tripulación divisó la Mary Celeste a lo lejos. Algo en la forma en que el barco se mecía en las olas les llamó la atención. El barco parecía intacto, pero no se veía a nadie en la cubierta y aparentemente se movía sin rumbo. Intrigado, el capitán del barco canadiense ordenó a varios de sus hombres abordar el barco abandonado para averiguar qué había ocurrido. Cuando los hombres del barco canadiense subieron a bordo, lo que encontraron fue desconcertante. La Mary Celeste estaba en condiciones casi perfectas. No había señales de lucha, el casco estaba intacto y el timón funcionaba sin problemas. El barco era perfectamente navegable. El inventario del barco mostraba que el cargamento estaba completo, excepto por algunos barriles de alcohol vacíos, y las provisiones para la tripulación, de agua y comida, permanecían almacenadas y sin tocar. En la mesa del comedor, platos y cubiertos seguían en su sitio, con las sobras de lo que parecía una comida a medio terminar. Pero en el barco no había nadie. La bitácora de navegación marcaba la última posición registrada una semana antes, pero no había más anotaciones y era evidente que la tripulación había abandonado el barco en el único bote salvavidas disponible.
Los objetos personales de la tripulación y del capitán seguían en sus cabinas, y en una de ellas incluso estaba la muñeca de Sofía, la hija del capitán. Todo parecía indicar que la tripulación había abandonado el barco de manera precipitada, pero ¿por qué? La Mary Celeste se convirtió en una leyenda y las hipótesis empezaron a multiplicarse. Algunos pensaban que el barco había sido atacado por piratas, pero si así fuera, ¿por qué no se llevaron el cargamento de alcohol o los objetos de valor? Otros hablaban de un motín o de un asesinato en masa o incluso de alguna fuerza sobrenatural que había hecho desaparecer a la tripulación sin dejar rastro. En la imaginación popular surgieron todo tipo de ideas, desde fantasmas hasta monstruos marinos que habían acechado a la tripulación y los arrastraron al fondo del mar. Algunos incluso creían que la Mary Celeste había cruzado accidentalmente alguna especie de portal hacia otra dimensión. Y en medio de todas estas ideas apareció la ciencia. En los años recientes, investigadores y científicos empezaron a desentrañar el caso con un enfoque más metodológico. Analizaron los registros, el estado del barco y la misteriosa fuga de los barriles de alcohol. Andrea Sella, un químico de la Universidad de Londres, propuso una hipótesis basada en un fenómeno poco conocido: una explosión sin combustión. La Mary Celeste llevaba a bordo 1.700 barriles de alcohol industrial, de los cuales algunos habían empezado a filtrarse. En el ambiente cerrado de la bodega del barco, estos vapores de alcohol podrían haberse acumulado, creando una mezcla volátil y extremadamente peligrosa. Solo hacía falta una chispa o una simple fricción para que el vapor se encendiera en una explosión que generaría una onda de presión muy violenta, pero sin combustión, un estallido sin llamas. Esta hipótesis sugiere que una explosión de esta naturaleza podría haber asustado a la tripulación y hacerlos creer que el barco estaba a punto de arder en llamas. Presas del pánico pudieron haber evacuado rápidamente en el bote salvavidas, esperando regresar cuando la amenaza pasara, pero nunca lo lograron. A la deriva y en las traicioneras aguas del Atlántico, es probable que el bote se haya perdido para siempre. El año 2006, Channel 5, un canal de televisión del Reino Unido, recreó con la ayuda de Andrea Sella un escenario de esta naturaleza, usando un modelo a escala de la bodega hecho de cartón y llenándolo de gas butano. En este experimento se produjo una gran explosión y una bola de fuego, pero contrariamente a lo esperado, no hubo daño por fuego dentro de la réplica de la bodega. Se trató de un estallido sin llamas. Otra explicación que ha surgido con los años se basa en un fenómeno meteorológico poco frecuente: rock waves, olas abruptas o monstruos marinos, como las llaman algunos navegantes. Se trata de olas muy poco comunes que son gigantescas y que aparecen de pronto incluso en aguas aparentemente tranquilas. Una ola abrupta podría haber golpeado a la Mary Celeste, llenando la cubierta de agua y generando una inclinación repentina. La tripulación, aterrorizada por la posibilidad de que el barco se hundiera, pudo haber intentado escapar en el bote salvavidas y nuevamente simplemente quedar perdidos en el mar. Lo interesante de este caso es que, aunque la evidencia sugiere que estos escenarios son posibles, nadie puede estar seguro de lo que realmente ocurrió. Al igual que en otros casos, la ciencia nos ayuda a desmitificar y a explorar los enigmas, pero aún no tenemos respuestas definitivas. Lo que sí tenemos es una nueva perspectiva, un recordatorio de que lo que alguna vez pareció inexplicable tiene una lógica, aunque ésta esté oculta detrás de un conocimiento al que aún no llegamos. Este caso nos muestra cómo, cuando intentamos resolver un misterio, lo más probable es que las respuestas estén mucho más cerca de lo natural que de lo sobrenatural, pero a veces el tiempo y la distancia nos ocultan la verdad. La Mary Celeste es, entonces, un símbolo perfecto de la búsqueda científica, un enigma que nos llama a investigar, a simular, a experimentar y a desafiar nuestras propias ideas, porque, aunque los hechos sucedieron hace más de un siglo, la ciencia sigue tratando de hallar respuestas. A veces, los misterios de esta naturaleza quedan sin resolver durante décadas y comparten un extraño poder para capturar la imaginación y la atención humana. Tal vez es la mezcla de incertidumbre y vacío lo que nos impulsa a llenar esos espacios con cualquier explicación, por improbable que sea.
Y este tipo de explicaciones han abundado para tratar de explicar uno de los casos más famosos de desaparición, el incidente del Paso Dyatlov. Esta historia comienza como una travesía más en las montañas de los Urales, en la Unión Soviética. Liderados por Igor Dyatlov, un joven aventurero de 23 años, 9 estudiantes de la Universidad Técnica de los Urales se habían propuesto una expedición que sería para todos un gran desafío. Juntos partieron a fines de enero de 1959 con el objetivo de completar una de las rutas más difíciles del senderismo soviético y regresar a tiempo para sus exámenes en la universidad. La larga travesía por un territorio salvaje, sin medios de comunicación y con las desafiantes condiciones climáticas de la zona que estaba cubierta por una gruesa capa de nieve, parecía un desafío más que interesante para estos jóvenes aventureros soviéticos. Igor Dyatlov, el líder de la excursión, tenía solo 23 años y de los 8 restantes miembros de la expedición, 7 tenían entre 20 y 24 años. El mayor del grupo era un hombre de 38 años. Todos amantes de la naturaleza, todos fanáticos de la montaña, todos con algún nivel de experiencia previa en este tipo de aventuras. La historia de estos jóvenes quedó registrada en fotos y en los diarios que llevaban con ellos, y cada entrada y fotografía captura el ánimo del grupo, los paisajes deslumbrantes y los desafíos crecientes de la travesía. Lo último que se sabe de ellos, a ciencia cierta, es que el 1 de febrero decidieron armar su tienda de campaña en la ladera expuesta de una montaña. Ahí el grupo pareció, sin saberlo, sellar su destino. Nunca más se supo de ellos, y cuando finalmente no llegaron a destino en la fecha acordada, rápidamente comenzó la búsqueda. Cuando los rescatistas llegaron semanas después, encontraron escenas tan extrañas que los detalles por sí solos parecían desafiar toda explicación racional. La tienda parecía estar desgarrada desde el interior y se hallaba semi-enterrada en la nieve. Los cuerpos de los excursionistas estaban esparcidos en diferentes puntos, algunos a decenas de metros de la tienda y otros al borde de un bosque cercano. Los hallazgos resultaron tan enigmáticos como perturbadores. Igor Dyatlov, el líder de la expedición, junto con algunos de los otros miembros, fue encontrado sin zapatos, vestido solo con ropa interior, como si hubiese salido a toda prisa en medio de la noche, con temperaturas bajo cero. 2 de los cuerpos fueron hallados bajo un árbol, con marcas en la piel y ramas rotas, indicando que tal vez intentaron trepar desesperadamente, como si algo o alguien los hubiera estado cazando. Los detalles más inquietantes fueron descubiertos en los últimos 4 cuerpos, encontrados semanas después, enterrados en la nieve y muy lejos del campamento. Las lesiones que presentaban eran de una naturaleza desconcertante. 2 de ellos tenían fracturas en el cráneo y costillas, similares a lo que provocaría un accidente vehicular, pero sin señales de trauma externo. Uno de los cuerpos estaba mutilado y le faltaba la lengua y los ojos. La imagen parecía sacada de una pesadilla. Nadie tenía ni la más mínima idea de qué fue lo que pudo haber pasado con los miembros de la expedición, pero muy pronto aparecieron las posibles explicaciones, que iban desde el ataque de animales salvajes hasta alguna fuerza inexplicable y, por supuesto, sobrenatural. Tal como en el caso de la Mary Celeste, la imaginación pública comenzó a desbordarse con hipótesis de todo tipo. En un intento por darle sentido a lo incomprensible, algunos sugirieron que el grupo fue víctima de pruebas militares secretas de la Unión Soviética, con armas experimentales o radiación, lo que habría dejado las marcas en sus ropas. De hecho, algunos miembros de la expedición tenían niveles de radiación inusuales en sus prendas, lo que parecía apoyar esta hipótesis. Otros afirmaban que los jóvenes habían sido atacados por el mismísimo Yeti siberiano, una criatura mítica que habría dejado a su paso muerte y horror. A falta de respuestas, la ciencia también intentó dar explicaciones. Algunos especularon que un pánico infrasónico, causado por vientos que atravesaban las montañas, podría haber generado ondas de baja frecuencia, causando un miedo irracional que llevó a los excursionistas a huir descalzos y en ropa interior en medio de la noche, desorientados y aturdidos.
A pesar del tiempo, muchos siguieron tratando de entender qué pudo haber pasado con la expedición, y el año 2021, un artículo científico pareció entregar una respuesta que parecía racional y que al mismo tiempo permitía explicar parte de los hallazgos. El artículo científico es obra de Johann Gaum y Alexander Pusrin y proponen que lo que pudo haber causado la tragedia fue un fenómeno conocido como avalancha en bloque. En su estudio, los investigadores simularon cómo una masa compacta de nieve y hielo podría haber caído sobre el campamento del grupo, generando presión suficiente para causar sus lesiones internas sin dejar señales externas. Según ellos, el equipo, al cavar en la nieve para armar su campamento, habría debilitado la base del bloque de nieve, provocando que, durante la noche, una capa de nieve compacta se desprendiera y cayera en bloque sobre ellos. Este tipo de avalancha explicaría los golpes que fracturaron costillas y cráneos, aunque sin heridas externas visibles, y la urgencia por abandonar la tienda. Las temperaturas bajo cero habrían causado una hipotermia rápida, provocando el comportamiento irracional que los llevó a quitarse la ropa, un fenómeno conocido como desvestimiento paradójico y muy común en los casos de hipotermia severa. Esta hipótesis no permite explicar todas las observaciones, pero hasta ahora es la más aceptada para al menos explicar el origen de la tragedia. El misterio ciertamente no se desvanecerá, pero ahora al menos existe una buena hipótesis para entender qué pudo haber pasado con la expedición del Paso Dyatlov. En cualquier caso, ambos misterios, el del Mare Celeste y la expedición del Paso Dyatlov, nos recuerdan que, por más tecnología y conocimiento que tengamos, en ocasiones nos enfrentamos a vacíos que parecen desafiar toda explicación. La ciencia ha avanzado mucho en su intento por reconstruir lo que pudo haber ocurrido en ambos escenarios, pero la historia sigue envuelta en sombras y preguntas sin respuesta. Tal vez, si algo similar ocurriera en estos días, las respuestas serían mucho más certeras y rápidas, considerando la enorme cantidad de tecnología que tenemos hoy. O tal vez no. El 29 de julio de 2015, un fragmento del ala de un avión apareció en la isla de Reunión, una isla francesa en el Océano Índico. Lo que parecía un trozo de escombro común resultó ser una de las partes más importantes del ala de un avión de pasajeros. Este hallazgo aparentemente trivial sería el primer indicio tangible de lo que había ocurrido con el vuelo MH370 de Malaysia Airlines, un misterio que ya llevaba más de un año sin resolverse. El vuelo MH370 había desaparecido sin dejar rastro el 8 de marzo de 2014, y este hallazgo reavivaba el misterio, dejando de nuevo más preguntas que respuestas. El resto de ala que apareció en la isla de Reunión fue identificado por investigadores como un componente que solo podría pertenecer a un Boeing 777, del mismo modelo que operaba el vuelo MH370. Las pruebas confirmaron que los restos de la aeronave eran de hecho parte de ese vuelo, y la noticia, como una chispa que enciende un incendio, reavivó la desesperación por entender qué había sucedido. ¿Cómo había llegado ese fragmento tan lejos de la ruta original del vuelo? ¿Qué había sucedido con el avión? Y más importante, los 239 pasajeros y la tripulación. La noche del 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 despegó del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur con destino a Beijing. La aeronave, un Boeing 777-200ER, era una de las más modernas de la flota de Malaysia Airlines y parecía estar en perfectas condiciones. A bordo, 239 personas, entre pasajeros y tripulación, viajaban sin que nadie sospechara que pronto se enfrentarían a un destino terrible. La última comunicación que se recibió de la aeronave fue a la 1 de la mañana con 19 minutos, cuando el copiloto se despidió y le dio las buenas noches a la torre de control. Solo un minuto después, el avión desapareció de los radares. De acuerdo con los reportes, el vuelo se encontraba a una altitud crucero de 10.000 metros sobre el nivel del mar y todo parecía en orden. Sin embargo, después de esa última comunicación, el sistema de información de la posición del avión y el sistema de comunicaciones, que envían información técnica a la aerolínea, dejaron de funcionar. Por un corto tiempo, los radares militares pudieron seguir el rastro del avión, pero luego también perdieron su señal. Lo último que se supo
fue que el avión se había desviado hacia el oeste en lugar de seguir su curso hacia Beijing y había comenzado a volar en dirección hacia el sur, hacia el Océano Índico, una zona remota y de difícil acceso. Cuando los primeros informes comenzaron a llegar, el desconcierto se apoderó del mundo. ¿Qué había pasado con el avión? ¿Habría tenido un accidente? ¿Habría sido secuestrado? ¿O tal vez habría tenido una falla catastrófica? Inmediatamente se dio inicio a una de las búsquedas más complejas y costosas de la historia de la aeronáutica civil. Decenas de países se unieron en la operación de búsqueda, incluyendo a China, Australia y Estados Unidos, pero la operación inicial fue infructuosa. La zona en la que se podría encontrar el avión era tan vasta y al mismo tiempo tan incierta que parecía una misión imposible. Además, había tan poca información que era como si el vuelo se hubiera desvanecido en el aire. Durante semanas, la comunidad internacional se volcó en la búsqueda y aunque se lograron algunos avances en reconstruir la ruta del avión, el principal obstáculo seguía siendo el mismo: la absoluta falta de pruebas concluyentes. No fue hasta un año después que la primera pista real apareció. El fragmento de ala encontrado en la isla de Reunión fue el primer fragmento de la aeronave que se identificó. Su llegada a la isla fue inesperada. La parte del ala fue arrastrada por las corrientes oceánicas, lo que finalmente permitió a los investigadores hacer una conexión. El vuelo MH370 había volado mucho más lejos de lo que se había estimado originalmente. El análisis de la pieza, realizado por expertos, reveló detalles que confirmaron su origen. La forma del fragmento y su número de serie apuntaban a que pertenecía al Boeing 777 que todo el mundo estaba buscando. Este descubrimiento llevó la atención mundial de nuevo hacia el misterio. Las autoridades suponían que el avión se había estrellado en algún lugar del Océano Índico, y aunque fue un indicio significativo, el hallazgo también suscitó nuevas preguntas. ¿Por qué el avión se había estrellado en ese lugar tan alejado de su ruta original? ¿Dónde estaban los demás restos? ¿Qué había sucedido con los pasajeros del avión? La búsqueda del resto del avión continuó, pero las posibilidades de encontrar más partes en el vasto océano parecían disminuir con cada día que pasaba. A partir del hallazgo del fragmento del ala, la búsqueda del vuelo MH370 se amplió a una zona de 120.000 kilómetros cuadrados en el Océano Índico, al sur de Australia. Los equipos de búsqueda utilizaron tecnología avanzada, incluyendo vehículos submarinos autónomos, para mapear el lecho marino y buscar restos del avión. Sin embargo, la tarea era de una magnitud enorme. Las corrientes del océano, las profundidades desconocidas y la falta de señales más claras complicaban aún más los esfuerzos. Además, las autoridades se dieron cuenta que, durante las primeras horas de la tragedia, cuando se podían encontrar pistas fundamentales, estuvieron probablemente buscando en el lugar equivocado. A lo largo de los años, varias hipótesis sobre la desaparición del avión comenzaron a circular. Una de las primeras indicaba que tal vez un incendio a bordo, posiblemente causado por un problema eléctrico, podría haber incapacitado a la tripulación y llevado al avión a volar sin control hasta agotar su combustible y estrellarse finalmente en el océano. Otra idea similar sugería que una despresurización repentina e incontrolada podría haber incapacitado a la tripulación y los pasajeros, dejándolos a todos inconscientes antes de que el avión continuara su vuelo hasta agotar su combustible. La hipótesis de un secuestro fue descartada debido a la ausencia total de comunicación o solicitud de un rescate, pero la intervención humana no fue descartada completamente. De hecho, la hipótesis más controversial es que uno de los pilotos, el capitán Zaharie Ahmad Zahá, había tomado el control del avión y lo había desviado y estrellado intencionalmente. Esta conclusión se basaba en una exhaustiva investigación que las autoridades habían realizado sobre todos los miembros de la investigación. Durante esa investigación, se determinó que Zaharie había practicado una ruta similar a la que tomó el avión en el simulador de vuelo que tenía en su casa, además de algunos informes de su vida personal que mostraban posibles tensiones emocionales. Estas hipótesis han evolucionado y ganado o perdido apoyo a lo largo de los años, pero sin una explicación definitiva, el caso ha permanecido como un misterio desconcertante. Hoy se cree que es muy probable que el avión se haya estrellado violentamente en algún punto del Océano Índico, sin dejar rastros relevantes o de tamaño importante que pudieran ser identificados por las autoridades.
La investigación de la desaparición del vuelo MH370 ha impulsado avances en la ciencia, especialmente en el campo de la oceanografía. La búsqueda ha contribuido al desarrollo de nuevas tecnologías para mapear el fondo marino a grandes profundidades y también en zonas remotas, con la ayuda de drones submarinos autónomos. Además, los estudios sobre las corrientes oceánicas y las simulaciones de deriva han permitido que los investigadores puedan trazar con mayor precisión el camino de los restos encontrados en las costas de otras islas. En 2021, un grupo de expertos publicó un estudio que proponía una nueva área de búsqueda basada en el análisis más preciso de los detalles de satélites y las corrientes oceánicas. A pesar de que las pruebas aún no son concluyentes, el análisis sugirió que el avión podría haberse estrellado en un lugar ligeramente diferente al que se había asumido previamente. A pesar de los avances tecnológicos y las enormes cantidades de dinero invertidas en la búsqueda, el destino del vuelo MH370 sigue siendo un enigma. Como en el caso de la Mary Celeste y el incidente del paso Dyatlov, el misterio persiste, alimentando tanto la fascinación pública como la frustración de los investigadores. La historia del vuelo MH370 nos recuerda además que, por más que avancemos en ciencia y tecnología, hay fenómenos que siguen estando fuera de nuestro alcance, esperando a ser desvelados o a que llegue una nueva pista, una que nos muestre el rumbo que debe tomar la investigación. Así hemos llegado al final de esta historia. Espero que la hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos patrons: Sandra Marras, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Andrés Cepeda, Sergio y Jorge Pincheira, Sergio Yuri Espinosa, Felipe Abarzúa, Los Rojas Peredo, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Natalia Moreno, La Cervecería Intrínseca, Maximiliano Alcayaga, Marjorie Leighton, la familia Poblete Díaz, Gonzalo y Lorenzo San Martín, Andrea Méndez, Guillermo Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Sofía del Villar, Mr. Corner, Bernie Love, Juan Francisco San Martín, la familia Gutiérrez Jorquera, Daniela Struckhardt, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Ichay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Carolina Sepúlveda, Pía Pérez y Diego León, Jordi Torras, José Manuel Carballo, Rolando Cosio, Víctor Bucarey, Julio Serrano, Almendra y Luna Andrus, Café Elqui, Javiera Castro, Playita Restobar Guanaqueros y el pintor Max Langevin. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto que la ciencia los acompañe.